Muchas gracias entonces, Antonio, por estar con nosotros esta mañana. Y un placer, realmente para nosotros, un privilegio también de poder escucharte y que puedas intervenir en esta última clase del curso de Teología Fundamental. Te presento brevemente. Tú eres doctor en Ciencias de la Religión con una mención en Teología Protestante de la Universidad de Estrasburgo, en Francia. Y desde el año 1971 eres profesor titular de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ¿no? Con una especialización en teología fundamental, historia de la religión, diálogo interreligioso, ecumenismo, etcétera. Menciono algunas de tus publicaciones, tus principales libros. En 81, por supuesto, La Opción Creyente, ¿no? Que tuvo varias reediciones después. También La Experiencia Bíblica, Gracia y Ética, Cultura de Hombres, Salvación de Dios, Las Tentaciones de Job, Muerte y Búsqueda de Inmortalidad en 2002, La Pasión de Cristo, 2004. Un libro que conocemos también en otra asignatura del programa, Dios y Dioses, Historia Religiosa del Hombre, en 2004 también. Y los dos últimos en 2011, Gilgamesh, El hombre ante la muerte, y el último en 2016, Espero vida eterna. Así que muchas gracias, Antonio, por estar aquí con nosotros. Utiliza el tiempo que quieres, ¿m? Para ahí plantear tu tema. Habíamos discutido de la posibilidad de hacer como una intervención sobre los desafíos de la teología fundamental en el momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Como país, como iglesia, como planeta, como sociedad. Y propusiste el título La teología en búsqueda de sentido. Eh, Así que te doy la palabra, muchas gracias. Te escuchamos. Bien, gracias Benoit y gracias a los que están terminando el curso, digamos, con la motivación de la teología. Primero yo querría decir, para mí, qué es la teología fundamental y cómo se ubica ahí todo el tema de la búsqueda religiosa, que es lo que me ha marcado más últimamente, ¿no? Primero, como dice, es teología, es la pregunta que suscita la existencia de si esto tiene fundamento trascendente o no, si Dios es o no es, ¿no? Es el tema primero, que es el quehacer de la teología, ¿no? Buscar esa realidad trascendente, que siendo trascendente nunca la ha visto nadie, como dice, una especie de objeto imposible de la teología. Tenemos como objeto de reflexión un objeto que la misma teología dice que no se puede ver y que es indecible, ¿no? O sea, es una especie de objeto imposible, ¿no? Mirado así. Ahora, a nivel de lo que es la reflexión, siempre en toda la tradición religiosa de la humanidad, el tema de la teología es un tema relacional. No es la búsqueda solo de la curiosidad, ¿habrá Dios o no habrá Dios?, sino qué puede significar para nosotros que Dios sea o no sea, digamos, ¿no? Que es el concepto de revelación, ¿no? Que marca la teología. Un Dios que pueda hablar, que pueda revelarse, que pueda conectarse con nuestra realidad, ¿no? En respuesta a los problemas que plantea nuestra realidad, que son problemas de sentido o de riesgo de sinsentido, riesgo de absurdo, ¿no? Que es lo que llamamos la revelación como salvación, como posibilidad de ser correlativa a un problema de riesgo de absurdo, la propia existencia, ¿no? Salvarnos de esa realidad posible, ¿ya? Y eso es el concepto de revelación, a lo cual corresponde, por parte del otro polo, del diálogo interreligioso, o del diálogo religioso propiamente, que es el ser humano que puede acoger esa revelación, esa palabra, en lo que pueda significar, puede acogerla, que es lo que llamamos la fe. Y por eso la materia de un curso de teología, que llamamos fundamental, tiene como materia esos dos temas, la revelación y la fe, que son las dos materias más fundamentales de todo el diálogo teológico, ¿no? La revelación que corresponde al polo Dios y la fe que corresponde al polo hombre de esta relación o interrelación entre Dios que habla y el hombre que escucha, acoge la palabra. La fe es
no solo audiencia, sino audiencia, obediencia de la palabra, ¿no? Porque la ves en correlación al tema propio, ¿no? Eso es la materia de la teología fundamental. Por eso hay muchos autores que el curso o la temática de teología fundamental la llaman un curso de revelación o de revelación y fe, ¿no? Teología de revelación y de fe en lugar de teología fundamental. O sea, dicen en qué consiste la materia de un curso de teología fundamental, revelación y fe, ¿no? Y algunos acentúan más revelación, como Latourel, y otros fe, como otros también la teología de la fe, como el tema de teología fundamental, ¿no? Que es más que los contenidos mismos, que es lo que se nos revela, es el hecho y la posibilidad misma de la revelación y el sentido que tiene postularla, ¿no? Lo propio de la teología fundamental. Y lo mismo la fe, más que analizar en qué creemos, cuáles son los contenidos, es qué significado tiene el creer, ¿ya? Y qué posibilidades tiene y qué sentido tiene, ¿no? Eso es lo propio de la reflexión fundamental teológica sobre esas dos categorías, ¿no? Eso es lo primero. Ahora, el segundo aspecto de la teología fundamental, esto es la materia, revelación y fe, y la forma de hacerlo, siempre es materia y forma, los dos aspectos clásicos de un tema, ¿no? La forma de hacerlo es lo que llamamos, por eso es la palabra también, fundamentadora. Fundamentadora. Ahí viene la tradición primera de la teología fundamental, tomando aquel texto de la primera carta de Pedro, ¿no? Que el pros apología, no la apologética. O sea, es una reflexión fundamentadora que da razón de por qué creemos que hay revelación y por qué creemos que es razonable ser creyente, ¿no? La opción creyente, ¿no? Es la fundamentación apologética, dar razón del sentido razonable que tiene lo que creemos. Hay un tema famoso de Agustín, de San Agustín, que decía en el sentido que una fe no razonable deja de ser fe, porque nadie puede creer en algo si eso en que cree no es razonable creerlo. Razonable aquí no se entiende por racionalismo, ¿no? Sino por sentido. Si no tiene sentido, lo que no tiene sentido no es creíble y puede llegar incluso a ser inmoral creer algo que no tiene sentido. Y por tanto, el desafío de la teología es mostrar que tiene sentido y cuál es ese sentido, que sea convincente, que sea razonable la opción por él, por ese sentido. ¿Ya? Y ahí está el debate, ¿no? Eso es la función crítica de la teología fundamental que llamamos, ¿no? Tiene una función crítica, no es simplemente predicación, anuncio, sino mostrar que eso que anunciamos es razonable, lo que significa, tiene sentido. Es la función crítica. Que cuando se trata de textos que transmiten esa opción creyente, ese postulado de revelación, como la escritura, etc., esa función crítica la llamamos también hermenéutica. Sobre todo usamos ese término más bien para el sentido razonable de ciertos textos, cómo hay que ubicar críticamente un texto para que tenga sentido, incluso a nivel histórico, etc. Es todo el tema hermenéutico, ¿no? De qué sentido razonable tiene lo que se nos transmite y que nos conectamos a través de textos que son la escritura, textos o tradiciones que son orales y después toman formas escritas también, ¿no? Es la función crítica de la teología fundamental, ¿ya? Eso para mí es el punto de partida. Ahora, esa función crítica tiene como tres niveles, creo yo, de la función. Un primer nivel es qué sentido tiene la opción creyente, para usar el título de la obra que me dijo, la primera que ahora lleva, este año lleva 40 años de la primera edición, como yo llevo 50 años de profesor de teología, el año 71, estoy en el cincuentenario, imagínate. Bueno, entre paréntesis, ¿no? Pero lo primero es la reflexión de qué sentido tiene la opción creyente, es en diálogo con la posible racionalidad de la opción no creyente. Y hay un primer ámbito que para ser razonable la opción creyente uno no puede quedarse
con la propia evidencia, el propio supuesto, ya que podemos ser creyentes muy convencidos porque nunca nos hemos planteado las buenas razones que hay para no creer, quizá, por pajarones, ¿no? Que es lo que a veces nos imputan desde fuera, que los creyentes es que no hemos leído Feuerbach, no hemos leído a Freud, no hemos leído a Nietzsche, estamos cerrados en una burbuja más o menos ideológica propia, ¿no? No nos atrevemos a... Y ese es el tema que tiene que afrontar la teología fundamental. El diálogo para no hacer trampa, ser razonable en la propia fe sin hacer trampa, sin crear inmunidades que eviten, digamos, el problema, abrirnos, digamos, a qué buenas razones, cuál es el sentido de la opción no creyente. Porque, claro, hay una postura que puede estar en ciertas formas de entender la fe, que es imputar que a los no creyentes lo son por malos, ¿ya? O porque no tienen el don de la fe. Entonces, nos ahorramos eso, los que tienen el don de la fe creerán, los que no lo tienen no hay nada que hacer porque son... Y obviamente eso marca un primer factor que hay que evaluar. ¿Es razonable postular eso? ¿No es demasiado sospechoso de narcisismo? Pretender que nosotros somos los que tenemos la verdad, somos los amados por Dios, los demás no son amados y por tanto es problema de ellos. O puede ser razonable y tener sentido y tener buena voluntad muchos ateos, y precisamente por buena voluntad no se hacen trampa a sí mismos porque no ven razonable la fe y no deciden. Y entonces ahí viene el tema del diálogo. ¿Qué hacemos para dialogar? ¿Cómo podemos mostrar lo razonable, el sentido que tiene la propia fe, tomando en cuenta lo razonable o el sentido que tiene para ellos esa opción no creyente? Es un diálogo no entre fe y razón, sino entre razón y razón. ¿Cuán razonable es la opción creyente en diálogo con lo razonable que puede ser la opción creyente? O bien es fe versus fe. ¿Cuán razonable es la opción creyente de gente que cree que Dios no existe con la gente que cree que Dios existe? Todos somos creyentes. A Dios nunca lo ha visto nadie, pero que Dios no es, no lo ha visto tampoco nunca nadie. Estamos empatados. Todos, unos creen que no es y otros creen que Dios es. Y la pregunta es, ¿qué sentido tiene el creer que Dios no es? ¿Cómo explican la existencia con la opción de que Dios no es? ¿Y qué sentido tiene el creer que Dios es? ¿Y cómo explica la existencia postulando que Dios es, ¿no? Ese es el primer ámbito de teología fundamental, diálogo fe-ateísmo. Y eso explica, digamos, que la teología fundamental clásica y sobre todo moderna, los de teología fundamental no pueden ahorrarse leerse a Feuerbach, leerse a Nietzsche, leerse a Freud, leerse a Marx, los grandes maestros de la sospecha, no por entretenerse, sino para dialogar con conocimiento de qué buenas razones puede haber en la opción no creyente. Y ahí, lo cual implicará la autocrítica, superar ciertas pajaronerías de la opción creyente, ciertos supuestos que están ahí porque no se han confrontado con los aspectos razonables de la opción no creyente, ¿no? Ese es un ámbito. Yo recuerdo el año 71, ya que hablamos de el primer artículo que me publicaron en Teología y Vida, que es la revista de la Facultad de Teología aquí, el año 71, se llamaba Nietzsche, Feuerbach y el cristianismo no religioso. Es el primer artículo que entraba en eso. Venía yo de los años 60, cuando hubo todo el boom de los teólogos de la muerte de Dios, como Althusser y otros, el boom de Bonhoeffer, el cristianismo no religioso de Bonhoeffer, ¿no? Que murió mártir, digamos, muerto por Hitler en el 45, ¿no? Y también estaba toda esa, obviamente Nietzsche en la base de lo que será después la cultura postmoderna, que es post-nietzscheana. Todo ese tema era muy fuerte esos años, ¿no?
incluso el tema de la muerte de Dios por los teólogos de la muerte de Dios, Hamilton, Althusser de los años 60, ya yo incluso traduje del inglés al castellano un libro de Althusser, ¿no? Que se llama El Evangelio del Ateísmo Cristiano, The Gospel of the Christian Atheism, ¿no? Ese libro está en castellano y yo soy el traductor del inglés al castellano, y con él me pagué el viaje en barco a Chile el año 70, de manera que es mi memoria. Bien, ese era un primer ámbito de la teología fundamental, ¿no? Ahora, una vez no te ahorras ese ámbito, viene un segundo ámbito de la función crítica propia de la teología fundamental, que es ya al interior de que es razonable la opción creyente, después de haber confrontado o dialogado con la razonable de la opción no creyente, ¿por qué cristiano y no budista o musulmán? ¿Ya? Y ahí viene la opción creyente cristiana en diálogo con opciones creyentes no cristianas, ¿no? Que es el diálogo interreligioso y la teología interreligiosa, ¿no? que ha marcado también mucho ámbito. Y ese es el ámbito que a mí acabó interesándome más, ¿no? Yo desde los años 72, que hice ya mi doctorado, digamos, en ámbito de religiosidad popular, digamos, de una experiencia de religiosidad popular, ver qué significado teológico tenía y en diálogo con la sociología de la religión. De hecho, me lo dirigió Roger Mel, que era un sociólogo decano de la Facultad de Teología Protestante de Estrasburgo, por eso ahí me doctoré, ¿no? con la dirección de Roger Mel, ¿no? Porque me interesaba este ámbito, y desde entonces, al año 72 al 73, ya fue el punto que más me interesó, el ámbito de las ciencias de la religión, que fue el título que me dieron en Estrasburgo, precisamente, más que doctor en ciencia de la religión, por esa perspectiva. Y ahí marcó, digamos, por ejemplo, el libro Dios y Dioses, que han citado, que conocen, el interés por meterme en conocer otras religiones. Por lo mismo, digamos, no podía yo decir, mira, es genial el cristianismo, los demás son cosas, porque no lo conoces. Tuve que intentar meterme en la genialidad de otras religiones, ¿ya? Y cada semestre pues me metía en textos más del budismo, en otro semestre más del islam, y después de años me atreví, en 2004, a hacer una especie de, después de años de haber elaborado eso, y cada semestre me dedicaba más a una religión más que a otra, y al final pude hacer un intento de una introducción a la historia de las religiones, ¿no? Por esa razón, ¿no? Pero ese es el segundo ámbito, ¿no? El diálogo, digamos, fundamentador de una opción cristiana en diálogo con la genialidad de otras religiones no cristianas, ¿no? Porque claro, uno puede comparar la genialidad del cristianismo con caricaturas más o menos ridículas de otras religiones y queda como un rey, ¿no? Pero eso, como puede ser al revés, descubrir el Bhagavad Gita con su genialidad y compararlo, no sé, con las novenas a Santa Rita católicas, y gana lejos el Bhagavad Gita, ¿no? Hay que comparar genialidad con genialidad, no genialidad con caricatura, ¿no? Porque todas las religiones tienen caricaturas, tienen tonteras, todas tenemos tonteras también, mezcladas, ¿no? Hay que discernir. Y hay que ir a ver lo genial. Y bueno, si quieres comparar tonteras, pues todos tenemos tonteras también. Nadie queda fuera, ninguna religión. ¿Ya? Bien, ese es el segundo ámbito que me ha marcado más mi interés, mi dedicación, ¿no? Hasta hoy día, incluso los cursos que tengo ahora, ya sea al menos 6 años que no hago el curso de teología fundamental para alumnos propios, sino que hago curso de religiones y cristianismo. ¿Ya? Es la temática que más me he dedicado, ¿no? Bueno, el tercer ámbito, si quieren, de la teología fundamental es al interior ya de la opción creyente cristiana, después de haber dialogado con opciones creyentes no cristianas, ¿por qué
católico y no luterano o bautista o pentecostal, ¿no? Y entonces ahí viene el diálogo ecuménico, que me marcó también porque yo me egresé tengo la licenciatura católica en Estrasburgo y después tuve el doctorado en la Facultad de Teología Protestante. Y eso me dio, además Estrasburgo es la sede de Calvino, de la cátedra de Calvino, de Albert Schweitzer, un gran luterano, ¿no? Que fue el Premio Nobel de la Paz en los años 60, ¿no? Por ahí un gran historiador de la teología y en la teología histórica, ¿no? Aparte de ser organista de Bach y otras cosas, ¿no? Y médico después, ¿no? Esa sede es muy ecuménica, Estrasburgo, aparte de ser el centro político también, es un centro muy importante y el lugar de la universidad, el palacio que llaman ahí de la universidad, están las dos facultades juntas, incluso comparten la biblioteca, protestantes y católicos, ¿no? Y eso fue interesante, fue importante para mí, digamos, estabas en un núcleo en que era muy, muy normal, incluso nos combinaban, uno podía elegir en Biblia, por ejemplo, yo seguí Antiguo Testamento el Nuevo Testamento lo seguí con Trocmé, que era de la facultad protestante, en cambio el Antiguo Testamento con Jacob, que era también protestante, ¿no? Que era más interesante que el que había en la facultad católica, y nos convalidaban la asignatura. Había una especie, fue bien interesante esa experiencia, ¿no? Del tema ecuménico. Y ahí es un ámbito también de un diálogo, en qué sentido es más lo que nos une que lo que nos separa, dónde están las diferencias principales, todo ese tema. Y cómo a veces llegas a un punto plural, que es una opción en que no es que una sea razonable y la otra no. Ambas son razonables con perspectivas diferentes, digamos, que a veces se enriquecen en lugar de excluirse, ¿no? Esa es la experiencia para mí de hacer teología, ¿no? Fundamental. En ese triple nivel, en mayor o menor grado, cada uno se mete más en una de las áreas o en otra, ¿no? Eso. Y finalmente, bueno, dicho esto, yo querría aterrizar finalmente, decir algo como, qué es lo que me interesa hoy, cómo yo aterrizo esa perspectiva fundamentadora hoy, ¿no? Y por hoy yo entiendo una cultura posmoderna que llamamos, como dice George Vattimo, uno de los teóricos de la posmodernidad, ¿no? Que estuvo aquí en Chile también, es italiano, pero todavía vive, creo, sí, que tiene su onda, su perspectiva en la hora de la posmodernidad como una cultura de un pensamiento débil, que llama él, de vacíos de sentido, una cultura de vacíos de sentido, en que lo tenemos todo disponible, lo entendemos todo a nivel de procesos de causa-efecto, que es lo propio de las ciencias, descubrir todo lo que ocurre, cuáles son las causas que determinan eso que ocurre y todo queda explicado, aplicando después la tecnología que aplica esa hipótesis científica y funciona su aplicación tecnológica, ¿no? Y es un mundo que marcó el boom positivista, ¿no? Que con eso ya tenemos la comprensión total del mundo, ¿eh? Incluso se seculariza. Ya no necesitamos postular causas sobrenaturales para explicar nada de lo que ocurre en el mundo. Y entonces viene la ciencia, sustituye al mito, el conocimiento científico, que es el conocimiento por las causas, como decía Aristóteles, ¿no? La ciencia es conocimiento por las causas. Esas causas son siempre naturales. Lo que ocurre en el mundo, todo, de la naturaleza, todo es efecto de causas inherentes a la misma naturaleza, no de fuera de ella. Y eso marcará una visión cada vez más secularizada, con menos hipótesis de causas sobrenaturales para explicar nada, hasta llegar a excluirlas todas, que cuando parece que hay algo que hay que explicarlo por causa sobrenatural, es porque no hemos descubierto todavía la causa que es natural, porque la hipótesis es que todo lo que ocurre en la naturaleza es natural, al 100%, ¿no? Y viene un reduccionismo positivista a una lectura solo de relación de causa-efecto, donde no se necesita el postulado
Dios causa para explicar nada de lo que ocurre, ni en la ciencia de la naturaleza, ni en las de las ciencias que llamamos humanas. Y ahí vendrá el reduccionismo del psicoanálisis freudiano, de la sociología, ¿entiendes? De explicar incluso en formas más radicales como Levi Strauss, ¿no? Reducir, digamos, incluso el comportamiento humano a mecanismos deterministas, ¿no? En que se niega la libertad, en Freud también, ¿no? Todo es un proceso necesario. La libertad es una apariencia por desconocimiento de las causas que determinan, ¿ya? Todo el tema de Freud, de Levi Strauss. Esa temática marcará una cultura de conocimiento, el triunfo positivista de la modernidad, pero ¿qué ocurrió en la posmodernidad? Que ya desde Nietzsche, por eso es postnietzscheana, hay otra pregunta que no queda no solo no respondida, sino ni tan solo planteada por el positivismo, que es que puede ser todo muy bien explicado a nivel de causa-efecto y muy bien controlado tecnológicamente, pero no está garantizado que esto tenga o no tenga sentido. El sentido no tiene nada que ver con la causa, es otra pregunta. ¿Ya? Puede ser perfectamente causado, todo explicado, la ciencia, todo, pero ¿tiene sentido o es un proceso causal, en definitiva, por nada, absurdamente, sin ninguna trascendencia? Una inmanencia más o menos entretenida o aburrida, pero sin ninguna trascendencia. Esa filosofía que marcó ya el existencialismo, la filosofía del absurdo, Camus, Sartre, ¿no? El riesgo de que sea el absurdo la última palabra, de que todo sea por nada, aunque vayamos a la luna, ¿ya? Que todo sea por nada. Y ahí está la pregunta fundamental, creo yo, ¿no? Y cuando uno toma esa pregunta fundamental, el riesgo de absurdo, ¿qué es lo que llamamos la angustia, ¿no? La angustia existencial que llaman, ¿no? Heidegger, la angustia no tiene nada que ver con el temor. El temor es siempre el temor a un peligro intramundano. Y frente a ese peligro intramundano, recurrimos a la acción eficiente, que hoy la tecnología la pandemia produce temor. Pero ¿qué hacemos? Buscamos la causa que la produce y buscamos vacunas tecnológicas. Y una vez logremos eso, ya no hay que temer, como hoy nadie teme por la lepra, porque está superada gracias a la ciencia y la tecnología. No gracias a que exorcizamos los demonios. Esa explicación sobrenaturalista quedó descartada ya desde Pasteur. Ya no eran las brujas las que producían las pestes, sino que las pestes las producían los microbios que, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, descubierto en el laboratorio, la vacuna la superó, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Es una causa solo natural al 100%. Eso marca pero el triunfo de que ahora ya no necesitamos a Dios, ese Dios a muerte, es por innecesario, ese Dios causa, ¿ya? No quita que viene el tema de la angustia, que no tiene nada que ver con el temor, que es, ¿tiene sentido o no tiene sentido en el fondo la existencia? Aunque vayamos a la luna, aunque superemos la pandemia, o todo es por nada. Ese riesgo, digamos, de que todo haya sido por nada y que la gran eficiencia de la naturaleza y de la técnica sea una solemne tomadura de pelo, más o menos entretenida, pero absurda, en definitiva, sin razón de ser. Que es un riesgo real, digamos, nuestro planeta acabará fundido en la Vía Láctea y lo que hayan hecho o no hecho los terrícolas habrá sido por nada. Sabemos que así será, como así es en otras galaxias que hoy no enteramos que existieron y no enteramos ahora que ya no son, ¿no? Que fueron nomás, ¿no? Así será con nosotros, ¿no? Entonces, y ahí viene el tema, que es cuando nos lo planteamos hoy, cada uno dice, bueno, yo tengo una libertad, ¿qué es lo que vale la pena decidir ahora en el corto espacio y tiempo que tengo para decidir, para que tenga alguna trascendencia lo que haya decidido? ¿O da lo mismo?
porque decidas lo que decidas, todo habrá sido por nada ligerito. ¿Ya? Ese es el tema. ¿Es fundable la libertad? O, como pasa en las filosofías del absurdo, mira, decidas lo que quieras, cosas que decidas. Cuanto más cosas variadas decidas, mejor. Siéntete que tú decides libremente, aunque sea por nada todo lo que decidas, da lo mismo lo que decidas. No hay criterio de la decisión, solo vale porque tú lo decides, sea lo que decidas, ¿no? Esas lecturas marcarán una experiencia tremenda de lo que implica el riesgo de absurdo, de vacíos de sentido, ¿no? Y ahí yo creo que es, para mí, ahí es el tema fundamental de la teología, ¿no? Cómo la teología asume ese riesgo, esa pregunta posmoderna de los vacíos de sentido, y puede replantear, redescubrir una oferta de sentido con respecto a esa sospecha de sinsentido, ¿no? Que en terminología creyente y cristiana es lo que llamamos salvación, ¿ya? ¿Salvación de qué? No salvación del cáncer terminal, ¿no? La Biblia no pretende resolver temores así. Dios no es supermédico, no es superingeniero. Eso es el mundo nomás que funciona así. Dios es Dios, no mundo. No actúa en el mundo como el mundo actúa, sino que actúa como Dios actúa. Y actúa, si acaso, fundando el sentido, ya dando esperanza de sentido y fundando el sentido en la existencia. Cómo Dios funda el sentido. Mueras o no mueras, tengas cáncer terminal o no, el creer no garantiza que te curarás del cáncer más que si no, ¿no? Que ahí marca un tema, esta perspectiva es muy importante en teología fundamental, porque es la forma de asumir el problema principal que tenemos, que es lo que llamamos el problema del mal, que es que si Dios es causa, es responsable por acción o por omisión del mal del mundo donde más duele, el sufrimiento del inocente. Aquel tema que plantea un filósofo del absurdo como es Camus, ¿no? en una de sus obras, La peste, ¿no? La famosa novela, en Orán, ¿no? En que ante aquella realidad se plantea, mira, Dios no existe. Ahora, si existiera, le escupiría en la cara. No merece respeto. O sea, si Dios es causa omnipotente, no le ahorra responsabilidad el que permite que haya mal. Alguien que puede evitar un asesinato y lo permite es responsable del asesinato, por acción o por omisión. Entonces, el problema del mal, el tema de Dios causa frente al problema del mal, nos agudiza el problema, no lo resuelve. Si Dios es causa omnipotente, es responsable del mal. Es un boomerang. Podemos apelar a él como muy piadoso, pero se nos vuelve en contra. La raíz principal del ateísmo es la omnipotencia de Dios. ¿Ya? Entonces, y ahí está el tema fuerte es ese, ¿no? Y ahí, para mí, ahí está la genialidad principal del cristianismo original. Y es que Dios no resuelve el problema del mal, lo asume personalmente. Dios se nos revela en un crucificado, en un perdedor, no en un ganador, no en un omnipotente, sino en un impotente total. El Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Ya? Y descubrir que Dios en el crucificado se revela a Dios como asumiendo personalmente el mal donde más duele, el sufrimiento del inocente. ¿Ya? Abriendo a la esperanza de que tiene sentido, aunque pierda. ¿Ya? Y no tiene sentido el que gane, aunque gane. Dios está con los víctimas, no con los victimarios. Y desde ahí llama a los victimarios a ser solidarios con las víctimas. Dios se revela como misericordia, no como omnipotente en el crucificado, en la impotencia del crucificado. Se revela que Dios es misericordioso, es solidario en el mal donde más duele, asume
personalmente el problema principal del ser humano, que es el problema del mal, donde más duele, el sufrimiento del inocente. ¿Ya? Y ahí marca, digamos, confía en eso. Y eso para mí es, yo no sé, creo que no hay ninguna otra religión que tenga esa perspectiva. Y de hecho el cristianismo tendió a partir del siglo IV a convertir el cristianismo original, que no es una religión de poder, en una religión de poder, y ahí le introdujo la ambigüedad que llamamos la cristiandad, que dura hasta hoy día. Las teologías de prosperidad son teologías que no son del cristianismo original, ¿ya? No son del cristianismo original. Dios no asegura que te irá mejor en los negocios en este mundo, ¿ya? Eso ese es un tema que no lo asegura. Y si lo asegurara, entonces es responsable del mal. ¿Por qué no es funcional a la gente que lo pasa mal y se mueren de hambre? ¿Por qué hace millonarios a los más millonarios? ¿Por qué no? Y ahí viene un tema gordo de sospecha de narcisismo. ¿No será usar a Dios en función de los propios intereses egocéntricos? Ese concepto de Dios. Ven todo lo que para mí está en la temática fundamental de este Dios, que es garantía de sentido, no causa omnipotente en función de intereses egocéntricos del ser humano. El Dios causa, una teología con el Dios causa, es peligrosa de usar a Dios por vanidad. Y así han caído las religiones muy a menudo, que las han hecho un poco en nuestra tradición. Una de las causales de la secularización de la gente ha sido esa también, el verificar o sospechar que las religiones están usando a Dios en función de intereses egocéntricos, en función de abusos de poder. Nos pasó en el mundo católico con los abusos de poder clerical, etcétera. Mucha religión, o Caradima aquí en Chile, ¿no? Mucha religión, pero ¿para qué? Para justificar o camuflar intereses egocéntricos de la peor calaña. Les pasa a algunos pastores pentecostales, eso también, mucha palabra de Dios en función de garantizar millonarios y falta de transparencia. Ya, ese tema es o bien en el mundo islámico, en Afganistán ahora, mucho Alá en función de marginar, siempre es el riesgo de usar a Dios por vanidad, ¿ya? Y por tanto hay que entrar la autocrítica de la religión en eso y de cada una de las opciones creyentes, ¿no? El sentido que no sea sospechoso de narcisismo. Y eso marcará, digamos, el que esa oferta de sentido salvífico implica el que la conciencia puede descubrir que tiene sentido decidir en la línea de la misericordia y no del poder. Porque lo absoluto es la misericordia. Dios es misericordia, no es poder. Es interesante que el mundo islámico, a pesar de tanto abuso de poder que también usa en el islamismo, ¿no? Y en la historia, tiene como característica más fundamental el basmala, el inicio de todas las horas del Corán. Todos empiezan diciendo: Alá es clemente y misericordioso. Ese es el verdadero monoteísmo. Lo único absoluto es la misericordia. Todo lo demás vale si tiene relación con la misericordia. Y ahí es donde voy al segundo punto. Hay 3 puntos que quería decir. Un primer punto es, en una cultura posmoderna de vacíos de sentido, del problema del riesgo del sinsentido, por tanto, la perspectiva creyente y la teología tiene que mostrar qué sentido tiene lo que llamamos la salvación, qué oferta de sentido tiene la palabra de Dios, lo que llamamos revelación, y cuán convincente es ese sentido ofrecido a la propia libertad. ¿Ya? ¿Qué sentido tiene eso? Que no sea sospechoso de narcisismo, o sea, de hacer a Dios funcional a intereses de poder, en la competencia, etc. Eso es lo primero. Lo que Dei Verbum, la Constitución del Vaticano II, Dei Verbum, en el número 11 dirá lo que ha sido escrito en las Escrituras, lo ha sido nostre salutis causa, no por nuestra información, sino por nuestra salvación. Y el concepto de salvación es el tema del sentido. Nos puede salvar dándonos la esperanza de que, a pesar del riesgo de absurdo, es
nos motiva a abrir la esperanza a que hay un fundamento trascendente de sentido. Y descubrir ese sentido en el rostro del crucificado motiva la libertad en la línea de ese mismo sentido que es la misericordia y no el poder, ¿no? Yo creo que ahí hay una tarea importante por tanto, lo importante en la teología no es legitimar el poder eclesiástico, fundar más una teología del poder. Eso nos ha hecho daño. Eso cada vez es más sospechoso de narcisismo. El poder vence, pero no convence. En cambio, una perspectiva que no es sospechosa de poder, precisamente, es convincente. Y cuanto menos sospechosa de poder, más convincente, aunque no venza, como el crucificado, ¿no? Es interesante en el Evangelio de Marcos, ¿no? Cuando pone ese tema, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos no lo arregla, dice, y pegando un gran grito, expiró. Y entonces pone que ante esa realidad de impotencia, y por tanto mundanamente un pobre gallo que no tiene ningún poder, por tanto no vale la pena, olvídate, ¿no? Eso pone el primer credo en boca del centurión incircunciso. Y viendo el centurión que había formado parte del pelotón de cómo moría aquel hombre, dijo, realmente este hombre es hijo de Dios. Y pone el primer credo en un incircunciso. Eso ya es Pentecostés en Marcos, ¿no? No es ni San Pedro ni María Santísima quien hace el primer credo. Es un gentil, ¿ya? Y le convence, no puede ser que este pobre miserable, Dios lo haya abandonado. Dios tiene que estar con él. Descubre, Dios es misericordia. Está con ese impotente, precisamente por la experiencia de ser un pobre impotente, que eso marcará todo el tema que sea el Mateo 25, ¿no? Lo que han hecho uno de estos, los últimos de todos, a mí me lo hicieron, el tema de que Dios está en el llamado a la misericordia y por tanto en la decisión misericordiosa. Es coherente con lo que significa Dios y la trascendencia. La alteridad, la superación de la tendencia a ser yo a costa de los demás. Bien, eso es el primer punto. Y eso lleva al segundo, que ahí hay un documento que es justamente el decumenismo del Vaticano II, Unitatis Reintegratio, en el número 11 también, en que dice ese texto notable, en que no lo puedo buscar, pero todos lo conocen, que es el texto de la relatividad, ¿ya? En que habla a los católicos, ¿no? La fe católica, el texto dice, tengan en cuenta los católicos que que hay que jerarquizar las verdades. No todas las verdades valen igual, por dogmas que sean. Hay que jerarquizar. Hay que ver qué es lo más importante y qué es lo que es secundario, a la luz de lo importante. Hay que relativizar, ¿ya? Hay algo que es lo absoluto divino, que significa el monoteísmo. Lo absoluto es lo que intentamos decir al decir que Dios es misericordia, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Todo lo demás del castillo teológico es relativo a eso. Vale más o vale menos cuanto mayor o menor relación tenga con eso. Y ahí yo creo que hay un tema importante. Hay que ir a una teología de la relatividad para superar precisamente las sospechas absolutistas de usar a Dios en función de intereses. Hay que relativizar. La teología de la relatividad no es la de Nietzsche, no es con que no hay absoluto, con que Dios ha muerto, todo es relativo a la voluntad de poder de cada uno. Ese es el relativismo nihilista, nietzscheano o post-nietzscheano, ¿no? Que marca nuestra cultura bastante. No todo es relativo a la voluntad de poder de cada uno, al pragmatismo de equilibrios de poder, ¿no? No, aquí no, aquí es una especie de relativismo monoteísta. Lo absoluto es una realidad absoluta. Todo es relativo a esa única realidad. Y hay que ver, vale más o vale menos.
y de repente puede haber cosas que no valgan nada porque no tienen ninguna relación con eso, y entonces eso mejor que caiga, que se vaya. Y eso lo dice en Unidad y Reintegración en el ámbito ecuménico. Dice, es más lo que nos une que lo que nos separa. Muchas de las diferencias son absolutizaciones de aspectos que son relativos. Y si lo relativizamos, eso explica que hay cosas que han podido unificar criterios de teólogos protestantes, luteranos o calvinistas. El fenómeno de Taizé en el mundo protestante, por ejemplo, fue muy notable, ¿no? Como uno que era el subprior calvinista, como era Max Turian de Taizé, de repente se sintió que era católico también, porque y tiene un libro sobre la Eucaristía en que aspectos, digamos, que parecían muy conflictivos, se dieron cuenta que eran conflictos, como ha ocurrido con el tema de Lutero en muchos aspectos, digamos, eso, los diálogos de los 500 años de la Reforma de Lutero permitieron darse cuenta, incluso por parte de la Iglesia Católica, de que muchos de las barbaridades que se hicieron entre hermanos separados eran falta de diálogo. Estábamos de acuerdo en el fondo, ¿entienden? Hay un tema ahí, que es lo que marca el verdadero diálogo. Si no hay relativización y hay absolutismo de todo, estamos en la ideologización. Yo diría, hoy día en Chile, aquí, estamos en un proceso, digamos, de elección presidencial, el riesgo es la absolutización. Superaremos el problema si todos estamos dispuestos a relativizar en función de lo fundamental, que es el interés de los derechos humanos, de que todo tú es como yo, ¿ya? Sea de la raza que sea del sexo que sea todos tú es como yo. ¿Estamos dispuestos a la alteridad como criterio? ¿O queremos la competencia e imponernos en la competencia? Y ahí absolutizar lo que me sirve para ganar en la competencia. Si ese es el criterio, estamos en los conflictos, digamos, como estamos en las guerras de religión a nivel religioso, o la imposibilidad ecuménica a nivel de diversas vertientes cristianas, ¿no? Hay que relativizar. Hemos de superar el absolutismo, ¿ya? Y relativizar no es nihilismo, es el verdadero monoteísmo, el que el absoluto hay que verlo, lo que es lo fundamental, para a partir de ahí. Y eso, aquello que tiene un gran teólogo fundamental católico que murió, que es Urs von Balthasar, ¿no? En aquel libro que dice, y lo tiene también los místicos, Juan de la Cruz, ¿no? En el momento crucial seremos juzgados por el amor. Lo único absoluto es la alteridad, la buena voluntad en alteridad. Y uno ve en el Evangelio eso. Eso permite a Jesús valorar al que llamamos buen samaritano, por hereje que fuera, le achuntó más que los curas, el sacerdote y el levita, ¿no? Ese. Dice, ¿ves? Y tú haz lo mismo. Actúa de acuerdo al buen samaritano hereje, no de acuerdo al cura y al levita, ¿no? Hay un tema. O bien la samaritana del capítulo 4 de Juan, lo mismo. No es ni Jerusalén ni Garitzín. Dios es espíritu y quiere adoradores en espíritu de verdad. Y Dios es espíritu, es igual a Dios es amor gratuito. ¿Ya? Ese tema relativizador que está en la esencia del Evangelio, y por eso condenaron a muerte a Jesús los absolutizadores, desde el sumo sacerdote del Sanedrín, ¿no? Por absolutizar condenaron al... Y eso lo hizo la Inquisición después de la Edad Media. Por culpa de absolutizar, mataron a buena gente, como eran los cátaros, la buena gente cátara, porque creían en la reencarnación, fíjate. Y los mataban, como los buenos budistas también lo creen, ¿no? Ya, el absolutismo es tremendamente peligroso, y en religión es peor, ¿ya? Peor, porque, como decían los romanos, corruptio optimi pésima. La corrupción de lo mejor es la peor de todas, ¿no? Es la más peligrosa, ¿ya? Ese es el segundo aspecto. Primero, el carácter de
salvación como sentido. Segundo, y en función de lo mismo, capacidad relativizadora en relación a eso que constituye el sentido, lo único que vale absolutamente la pena como ejercicio de la libertad. Y ahí es lo que... y finalmente está un tema, todo va vinculado, que es el tema, como dice Dei Verbum, el número 12 de Dei Verbum, el 11 es el Nostre Salutis Causa, el 12 dirá... hay que atender no menos diligentemente al contenido de la Escritura y a la unidad de toda la Sagrada Escritura, teniendo en cuenta la tradición viva de toda la Iglesia y la analogía de la fe. El tema de la analogía. ¿Ya? Todo lo que creemos o decimos, todo el lenguaje creyente, todo es análogo. No hay nada unívoco. Tomás de Aquino ya lo decía, ¿no? En la cuestión 13 de la segunda que llaman, cuando se plantea qué vale el lenguaje aplicado a Dios, los nombres divinos que dice él, entonces se plantea, bueno, lo que yo digo de Dios es unívoco, el concepto es unívoco. ¿Qué significa unívoco? Unívoco significa que a partir de algo que yo conozco, y lo que digo de eso que conozco, lo aplico a algo que no conozco, pero que le aplico eso que conozco. Qué sé yo, uno que viene de la Luna a la Tierra, ¿no? Y nos dice que en la Luna había rocas. A partir de las rocas que yo conozco terrícolas, no he estado nunca en la Luna, ya sé lo que significa que hay rocas en la Luna. Es un concepto unívoco, ¿ya? Unívoco. En cambio, lo contrario a unívoco a nivel lógico, aristotélico, eso, es lo equívoco, que es del hecho de saber algo que tú conoces, si lo aplicas a lo que no conoces, te equivocas. Que sé yo, a poner un ejemplo que me sale, en Chile hay un personaje, bueno, hay personajes, el Blanco Encalada, ¿no? Y la palabra blanco significa también la blancura de una pared. Esto es blanco. Que un gringo le quede esa idea de que blanco en castellano significa blancura y alguien viene y le habla de blanco encalada y con que él sabe que blanco significa blancura, me emblanquina blanco encalada. Le aplica unívocamente el concepto, ¿no? Se equivoca. Del hecho de que tú sepas lo que significa blanco en su sentido primero de blancura, no sabes lo que significa blanco aplicado a blanco. Y si se lo aplicas, te equivocas. Es un concepto equívoco. Pues bien, Tomás de Aquino se plantea eso. El lenguaje aplicado a Dios es unívoco. Dice, no, unívoco no, porque eso es idolatría. Es aplicar, a Dios nunca lo ha visto nadie, aplicar lo que tú sabes del mundo, no lo puedes nunca aplicar unívocamente a Dios. Nunca. Ninguno. Y entonces dice, por tanto, es equívoco. Todo lo que dice la escritura de Dios es equívoco, la tradición. Y Tomás de Aquino dice, sí, es equívoco. Pero no puramente equívoco, sino análogo. Y ahí introduce el concepto de analogía, que le viene más de la equivocidad que de la univocidad. Es más la diferencia que la semejanza, como dirá el Cuarto Concilio de Letrán, aplicado a Dios. Todo lo que decimos de Dios siempre es más falso que verdadero en cuanto a concepto. Siempre es más la diferencia que la semejanza. Todo es análogo, no hay nada unívoco. Ahora, análogo significa tampoco es equívoco, en el sentido puramente equívoco. La analogía sí es equívoco, pero no puramente equívoco. Y aquí es bien interesante cuando Tomás de Aquino aplica, tiene todo un libro dedicado a eso, el de Divinis Nominimus, de comentar de Dionisio, y una cuestión entera en la Suma, ¿no? Y lo aplica después, ¿no? Entonces, todo lo que decimos de Dios, los atributos, los nombres divinos, los hay negativos y positivos, dice él, ¿no? Los negativos, esos son unívocamente aplicables. ¿Por qué? Porque son negativos. Podemos decir que Dios es infinito, es inefable. ¿Qué dice ese atributo? Infinito. Que la experiencia de finitud, que es la que tenemos, no se le aplica a Dios. Ya.
no dice nada de lo que es, simplemente dice que no es mundo, no es mundo, no es nada, no es nada, no es ninguna experiencia mundana, no es infinito, no es inmenso, todo es medible. Pues bien, Dios no es medible. Entonces, ¿qué es? No, no es esto, no es lo que conocemos, eso no lo es, no lo es, no lo es. Todo es teología negativa, apofática, dirían los padres, todo. ¿Ya? Y entonces dice, y los atributos positivos, cuando decimos Dios es Padre, esos son equívocos, pero no puramente equívocos, son análogos. Y entonces se aplica lo que llama él la vía de eminencia, que acaba en vía de negación. Dios es Padre. ¿De dónde sacamos el concepto de padre? De mi papá, solo que lo inflo. Es mi papá inflado. ¿Ya? Y por eso Freud, cuando descubre que el concepto de Dios es mi papá inflado, es proyección de mi experiencia paterna y sus carencias en Dios, dice, claro, Dios es mi papá inflado. Eso es lo que es Dios. Lo reduce a eso nomás. No. Lo ve solo como equívoco. No, no se puede aplicar unívocamente. Para la analogía, ¿qué es? Que es un medio. Todo el lenguaje es lenguaje absolutamente cultural. Todas las religiones son productos culturales. Por eso hay tantas religiones como culturas. Y si cambia la cultura, cambia la religión. Siempre. Está condicionada por el espacio-tiempo. Todas las religiones y todo en la religión. Pero a partir de ahí, entonces, nada se puede aplicar. Nada de la religión es aplicable unívocamente a Dios. A Dios nunca lo ha visto nadie. Ninguna religión tiene la información de lo que Dios es, nada, ninguna. Eso es una idolatría, en el fondo, esa pretensión es idolátrica. Es confundir a Dios con la imagen que yo me hago de esa trascendencia desde la experiencia de mi propia inmanencia. Es idolátrico, que es el riesgo de todas las religiones, la idolatría, al absolutizar su lenguaje. ¿Ya? Entonces, viene la aplicación, entonces, ¿qué vale de la religión? Vale aquello que, aunque sea intento de decirlo indecible, motiva tu libertad en la línea de superar el narcisismo, en la línea de la alteridad. ¿Ya? Y en ese sentido, cuanto más un atributo de Dios motive a eso, más vale, siendo todo relativo, porque nada es unívoco. Por ejemplo, el atributo del poder es el más peligroso de todos y puede ser el más falso de todos. Porque si tú tomas el poder, que es un concepto sacado del mundo, funcionamos por competencia, en que vale más el que más se impone a costa de los demás, así funciona el mundo, y entonces tomamos ese criterio y lo aplicamos a Dios. Dios es este poder, pero omnipotente, una vía de... ¿Y qué ocurre? Viene todo el problema. Mundanizamos, es una tremenda idolatría que tendemos entonces a usar ese concepto de poder en función de intereses de poder. ¿Ya? Y por tanto, la analogía, Dios, el concepto de analogía al atributo que hay que aplicarlo más es al del poder. Es una analogía, no vale unívocamente, es falso unívocamente. Es más falso que verdadero. En sentido, Dios no es omnipotente. Cuando el cristianismo, en Filipenses 2, recuerdan, dirá aquello, dirá, Jesús siendo de condición divina, y ahí tendemos a poner el poder ahí omnipotente, el pantocrátor, ¿no? Se autovació de esa dignidad, la kenosis, y se hizo hombre. Uno diría, puesto a ser hombre en New York, un lugar de poder, ¿qué es lo que vale? No, no, hombre en situación de esclavo y murió como un esclavo, crucificado. Y en eso hemos reconocido que es el Señor. Eso revela lo que Dios es. Es analogía, pero es la menos sospechosa de narcisismo, la menos peligrosa. La misericordia es también analógica. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué es más válida para decir a Dios la analogía de la misericordia que la del poder? Porque es menos peligrosa, es más escasa. El mundo no funciona por misericordia, es muy escaso. Pues bien, esto tan escaso, la Teresa de Calcuta, el Albert Schweitzer, la misericordia, toma esa experiencia mundana y toma eso como un medio para motivar tu libertad en esa línea, que es más adecuado que la línea del poder como fundamento de la trascendencia.
Es una analogía, pero es menos sospechosa del narcisismo. Por eso es más adecuada que la del poder. ¿Ya? Es bien interesante y termino, ¿no? Para mí, ese es el tema. Cómo la teología fundamental aporta la seriedad de que todo lo que decimos de Dios vale analógicamente. Y ahí jerarquizar. ¿Qué analogías son mejores que otras? Porque fíjense, si la analogía del poder la privilegiamos, como pasó en el siglo IV, convertimos una eclesiología de poder, que poniendo religión en función y funcional al poder mundano. Lo que hizo el decreto de Teodosio, 380, ¿no? Convirtiendo el cristianismo en religión oficial del Imperio Romano, es mundanizar al cristianismo. ¿Ya? El cristianismo, que es el crucificado revelando lo que Dios es, la misericordia, convertir esa religión en una religión de poder. Y ahí reaccionaron los monjes en la línea del verdadero cristianismo original. Ya la época martirial terminó, no quieren mundanizar. Vamos a vivir las bienaventuranzas del desierto, fuera de los criterios de una iglesia de poder, ya que marcó toda la ambigüedad del siglo IV y que dura hasta hoy día en las iglesias cristianas. Ya tienen que es la categoría más peligrosa, la del poder, porque es la más idolátrica, la que puede usar a Dios en función de intereses egocéntricos. ¿Ya? La de la misericordia es la menos peligrosa, al contrario, es la más motivadora de superación del narcisismo, de relativizar el criterio del poder. ¿Ya? Y por eso y el cristianismo original acentúa como, y es interesante que el Islam, el Basmala, y fíjense que en el Islam, la tradición sufi, la mística islámica del siglo IX al XII, que después fue perseguida por culpa de la religión de poder, se funda en el Basmala. Negaba que el Corán sea eterno, en el sentido absolutista de todo el Corán, que va así. No, dice no. Dios, Alá es clemente y misericordioso, es lo único absoluto. Todo lo demás del Corán es relativo a eso. Y marcó la mística musulmana, es decir, textos notables, ¿no? De Rumi y así, notables, ¿no? Y la línea relativizadora. Y tiene algunos textos que se parecen mucho a textos del Evangelio puestos en boca de Jesús, como Mateo 25, les podría leer, aquí tengo el Masnavi, ¿no? Que es la obra principal del Masnavi de Rumi, la tradición oriental, del sufismo oriental, ¿no? De Rumi, y también el occidental, como Ibn Arabi, y en fin, hay diversos. Fue un gran aporte relativizador. Todos los místicos son relativizadores y entran en conflicto con la institución que tiende a absolutizar de repente y persigue a los que pasaba un poco a los cátaros, ¿no? Venía la absolutización y hicieron en Bessier, digamos, el representante de la cruzada anticátara, hizo unas barbaridades de poder contra la misericordia, matando a gente simple, buena gente, que le llamaban la buena gente en el sur de Francia y todo se han hecho barbaridades por culpa del absolutismo creyente, ¿ya? Y puede seguir, y se han hecho barbaridades a nivel de las religiones y las guerras de religión por culpa del absolutismo creyente. Y hay que relativizar eso y redescubrir el carácter analógico que es relativizador, pero analógico. Lo que creemos, las fórmulas siempre son medios, no son el objeto de nuestra fe. Y termino, incluso interesante, cómo esta línea fue asumida en el mismo catecismo católico oficial, el número 170 del catecismo, antes de empezar el credo, creo en Dios Padre, los dogmas, viene una vacuna de teología negativa. Y el número 170 dice, no creemos en los enunciados, que ahora seguirán, ¿no? Sino en lo que esos enunciados significan, quieren significar. Y cita un texto de Tomás de Aquino de teología negativa, porque la fe del creyente no tiene como objeto el enunciado, sino la realidad hacia la cual pretende apuntar ese enunciado. El enunciado, los dogmas son medios, no son el objeto de nuestra fe.
y valen tanto más, son tanto mejores medios, cuanto menos sospechosos sean de narcisismo, cuanto más motiven a la misericordia, no cuanto más funcionales sean a poderes mundanos. Y eso vale para todos los dogmas, ¿no? Y toda la analogía. Es un tema importante, como un tema fundamental para el diálogo interreligioso, pero en sí mismo, para el quehacer teológico, sobre todo hoy día, en una época de sospechas antiabsolutistas, ¿no? Como son la cultura de los vacíos de sentido, ¿no? Bien, esos son los tres aspectos que a mí me parecen más pertinentes en nuestra cultura, ¿no? El carácter salvífico o de oferta de sentido de la palabra, por lo mismo el carácter relativizador en función de ese sentido profundo, fundante, cómo la teología muestra la relación que tiene todo lo demás con eso, y cuanto más clara y menos sospechosa sea esa relación, más se valida, y al revés, no cuanto más poder tenga, sino... Y tercero, lo mismo, el carácter analógico, por tanto, de medio y no de objeto de nuestra fe, ¿ya? Y eso marca, claro, la misma Biblia, es decir, San Pedro creía en menos cosas que nosotros a nivel de dogmas. Se ahorró muchos dogmas San Pedro y era un buen creyente, pero está más concentrado en el querigma, que sigue siendo el fundamento de nuestra fe, como dice Santo Domingo también, ¿no? Y el Papa, el Evangelii Gaudium, es bien interesante, como dice, el querigma es la buena nueva de que somos objeto de gracia, es el fundamento. Todo demás vale si ayuda a eso, y no vale si lo obstaculiza, si se constituye un obstáculo, ¿ya? Bien, eso era lo que yo tenía como en mente para poder compartir, ¿ya? Gracias por su atención y su interés. Benoit. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias por esta intervención estimulante y potente. Yo pienso que nos da mucho por pensar. Así que realmente muchas gracias por estas palabras que vienen como concluir perfectamente el curso y también no solamente concluir, sino también abrir nuevas posibilidades y nuevas preguntas, porque al final eso es muy importante. Eh, Propongo dar la palabra, ahora abrir un momento de discusión con lo que planteó Antonio. Si tienen preguntas, comentarios, ahí con total libertad podemos compartir este momento. No sé si alguien quiere plantear algo, cuestionar, aportar también. Rosario, Gerardo, Nicolás, ahí tienen la palabra. Hola. Sabiendo que la primera pregunta o la primera intervención es la que más cuesta, ¿no? Así que... Y después falta tiempo. Y después falta tiempo, claro. Sí. Rosario. Sí, bueno, mi ensayo se trata sobre la posmodernidad, entonces creo que tengo que arreglar un poquito después de la presentación, pero eh, mi, mi duda va más a que yo me centré más en esta como religiosidad a la carta, que ahora se ve que se unen varios aspectos de religiones. Entonces, ¿cómo jugaría ahí el carácter relativo respecto a, por ejemplo, la opción creyente cristiana? Si por ejemplo, se toma de la reencarnación, que tienen la religión oriental o incluso el karma, que serían aspectos que la opción creyente no considera. Pero entonces, en este carácter relativo, debería estar abierta a considerar. Entonces, ¿cómo se ve eso ahora? ¿Cómo lo tomaría la teología? Sí, yo no sé si eso requiere que yo diga algo al tiro o dejar abierto para otra, o si no hay inmediato, digo algo a lo de Rosario. Fíjate, digo brevemente, ¿no? Es relativo, digamos.
obviamente, de hecho el tema de la reencarnación es lo que marcó la justificación que tuvo Inocencio III, el Papa, el inicio de la primera cruzada, que fue la anticátara, siglo XI y XII, ¿no? Para hacer una masacre de la buena gente que eran los cátaros, ¿no? Porque creían en la reencarnación, lo que implicaba, ¿no? Pero habrían matado budistas por la misma razón, ¿no? Ahora, fíjate que ahí la relativización lleva a ¿qué? ¿Por qué el cristianismo original no postula la reencarnación? Y eso mal fundó esa barbaridad contra los que creían en ella. ¿Por qué no la postula el cristianismo? Hay gente hoy día que dice, pucha, tan linda que es. Hay gente que se inclina por el budismo porque, o por el platonismo. Y es que ahí hay el tema fuerte. Va uno a lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental del cristianismo? La buena nueva. Que somos objeto de gracia. Que la salvación es un don gratuito. No es el resultado de nuestros méritos. Por eso se condenó el pelagianismo, la lectura pelagiana. El pelagianismo. ¿Por qué? Porque pretendían que es el voluntarismo ético el que merece la gracia, dejando de ser gracia. La gracia es gratuita, es incondicional. Dios es primero, no es segundo, no es respuesta a lo que hagamos. Dios está ahí, aunque tú no estés ni ahí. La trascendencia nada lo merece. Es un salto imposible. O te es dado gratuitamente, o hagas lo que hagas, cloteas igual. ¿Ya? Es un don gratuito. Ese es el tema fuerte. ¿Ya? Y por eso el cristianismo no postula la reencarnación. Porque la reencarnación culturalmente, ¿qué es? Es un elemento que, porque la reencarnación no es para pasarlo mejor en la vida, ¿no? La razón de la reencarnación es darte tiempo para la ética, para desapegarte, para eliminar el karma. Si no lo logras del todo en esa encarnación, superar el apego atractivo, digamos, como dice Buda, la raíz del sufrimiento es el deseo. Si quieres dejar de sufrir, has de dejar de desear. Si pucha, eso cuesta mucho, ya. Entonces, haz lo que puedas en esta encarnación y donde llegues en la otra, sigues hasta que llega un momento en que quizás serás capaz en una encarnación de desapegarte totalmente del karma y ahí lograrás no reencarnarte más, te autosalvarás. Es el resultado de la propia obra, del voluntarismo yógico sucesivo en encarnación y reencarnación. La gracia deja de ser gracia. La pretensión budista y platónica es que el voluntarismo humano puede acceder a la trascendencia como resultado de ese mismo voluntarismo ético incluso. ¿Ya? Es el riesgo que tenía el monaquismo inicial en Pelagio y después en el catarismo, ¿no? El que el voluntarismo... Y ahí viene Agustín, que hace una experiencia de que ha sido objeto de gracia, como Pablo, y choca con Pelagio. San Agustín después, para la vertiente católica, y ahí también será un elemento del debate católico y calvinista sobre todo, y es si esa gracia es un don gratuito universal o parcial, si Dios ha predestinado a algunos o a todos. ¿Ya? Y a quien no la ha predestinado, haga lo que haga, que lo tenga igual, porque o te es dado o no tienes nada que hacer. Y ahí vendrá, ¿y cómo saber que soy Dios predestina? La fe católica dirá, no, es una voluntad única, universal. Dios no predestina a nadie a quedar fuera. Es gracia universal de todos, ¿no? Pero el acento fundamental está puesto en que Dios es gratuidad, en que lo que vale absolutamente es la gratuidad, que dicho en nuestro lenguaje entre nosotros es, donde hay más gratuidad, ¿dónde es? Donde hay decisión por el mísero. Tú cuando decides por alguien que tiene capacidad de represalia o de retribución, es menos gratuito. Te conviene decidir por él. Si decides por él, puedes ganar, porque tiene poder de retribución. O si no decides por él, perder, porque tiene poder de represalia. Pero hay un tipo de gente que si decides por él, no ganas nada. No tiene ningún poder de retribución. Es un pobre tipo, un mísero. Y si no decides por él, no pierdes nada. No tiene ningún poder de represalia. Si aún así decides por él, eres un misericordioso. Le achuntaste. Dios es así. Es gratuito. No hace nada por su eterna gloria.
en el sentido, digamos, narcisista de esa perspectiva posible. Se autovacía de ese narcisismo. No hace nada por su eterna gloria. Es misericordioso.